momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, bienvenidos a este Informe RCR de hoy, 11 de noviembre de 2020. Comenzamos con las informaciones. Nosotros requerimos el apoyo de quien esté en la presidencia de Estados Unidos. Esto lo advirtió el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, y de esta manera salió al paso a las críticas que se han expresado en torno a la felicitación de Juan Guaidó al candidato demócrata Joe Biden por el resultado parcial de las elecciones en ese país. El fondo del asunto es que Venezuela es un problema mundial y no va a cambiar para nada la política de Estados Unidos hacia nuestro país, según explicó el parlamentario. Pienso que nosotros tenemos que estar expectantes frente a lo que pase en Estados Unidos, pero conscientes de la labor que tenemos que intensificar en Venezuela. Yo de verdad no le daría tanta importancia a eso, en el sentido de que se ha dejado claro que el apoyo de Trump ha sido fundamental para Venezuela y que nosotros requerimos el apoyo de quien esté en la conducción de los Estados Unidos, no solo de la presidencia de los Estados Unidos, sino de todos los poderes que forman parte del Estado de Derecho en Estados Unidos, para lograr seguir ejerciendo la presión internacional, que, como te digo, debe ir unida a la presión interna. Nuestro objetivo es que Maduro se vaya, pero si en un momento determinado algunos factores que sirven de soporte toman la decisión de sumarse a la posibilidad de un cambio democrático en Venezuela, yo no voy a satanizar eso, aseguró el diputado. Quien pretenda que vamos a hacer caída y mesa limpia, que todos van a salir, creo que no están haciendo una lectura adecuada, dijo el parlamentario. En Venezuela en este momento no existe la justicia, y por esa razón nosotros tenemos que seguir luchando para lograr que haya la posibilidad de liberación de nuestro país. Y si luego, cuando ya tengamos un sistema judicial realmente sustentado en la Constitución y en los valores que la justicia tiene, bueno, cada quien será sometido a la justicia, pero es que el momento es desesperante en función de lograr salir de la grave crisis que el país tiene. Por eso te digo, si hay alguien dentro del régimen dictatorial que ha cometido delitos y que toma la decisión de sumarse a la lucha en favor de la liberación de Venezuela, yo tengo que contar con esa persona. Es una cuestión pragmática. Tengo que contar con esa persona, y si en el momento en que ya hayamos salido de esto podemos lograr que la justicia pueda implantarse en Venezuela, la justicia tendrá que actuar, y evidentemente que habrá circunstancias agravantes, circunstancias atenuantes, pero la justicia tendrá que actuar. La estrategia para la paz y la estabilización no está fundamentada en una persona, aseguró la diputada de Vente Venezuela, Dignora Hernández, a propósito del posible triunfo del candidato demócrata Joe Biden en Estados Unidos y el apoyo internacional necesario para implementar esta propuesta. No sería difícil suponer que habría que comenzar a replantear no la estrategia en sí, sino a los actores, para que también el presidente Biden, de ser electo, o el vicepresidente, pudiera entender, o su vicepresidenta, pudiera entender en este momento la magnitud de la situación de Venezuela. No obstante, es importante destacar que ciertamente los Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos, tienen conocimiento de la magnitud de la situación que hoy atraviesa Venezuela. La respuesta es: nosotros esperamos que sí, esperamos que todos aquellos que están involucrados y que conocen de esta situación puedan respaldarla. No obstante, también hago énfasis en que aún esperamos el pronunciamiento de las instituciones en Estados Unidos para saber de qué manera actuar ante la situación. En palabras de la parlamentaria de Vente Venezuela, una transición con las mafias no es sana para lograr una transición en Venezuela. Se le olvidó al diputado Guanipa que la señora Luisa Ortega fue la autora del tema de la corrupción espiritual, con la que condenó a la jueza Fiuri cuando no fue capaz de comprobarle que no existían hechos que la acusaran de corrupción, porque no hubo compromiso ni promesa de pago en la sentencia que ella emitió. Para aquel entonces señaló que la jueza sintió placer por emitir esa sentencia, y pues generó un nuevo concepto en Venezuela, que es la corrupción espiritual. Entonces, ¿con quién estamos hablando de sentir
proyectarnos un posible gobierno de transición con Michael Moreno, el autor de las sentencias que dieron al traste con 5 años de gestión de la Asamblea Nacional, que si bien ha hecho su esfuerzo, lamentablemente sendas sentencias emitidas de ese órgano han anulado su operatividad. Yo creo que los ejemplos de la historia también sirven para que podamos mirarnos en ellos. El coordinador nacional de Voluntad Popular, Leopoldo López, expresó su solidaridad con el periodista Roland Carreño, quien se encuentra detenido desde el pasado 26 de octubre por el régimen de Nicolás Maduro. López, en entrevista a nuestros colegas de NTN 24, insistió en que la libertad de expresión se debe respetar y garantizar en Venezuela. Quiero recordar a un hermano, colega de ustedes, que hoy está preso, Roland Carreño, que acompañó a los venezolanos todas las noches durante muchos años, un hombre muy querido, muy profesional, muy venezolano, venezolanista por encima de todo, conoce nuestras tradiciones y un hombre que nos estaba ayudando en esta lucha, hoy está preso, privado de libertad. Y quiero pedirles a ustedes y a todos los periodistas que hagamos causa por la libertad de Roland y por la libertad de todos los presos políticos, los civiles y también los militares. Y sin libertad de expresión es difícil hacer causa común por quienes están presos. Los derechos se conectan unos con otros. No hay un derecho que sea más importante que otro. Todos los derechos son importantes. El almirante Craig Fowler, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, afirmó que Venezuela se ha convertido en un paraíso virtual para narcotraficantes. En este sentido, Fowler destacó que para las autoridades judiciales de esa nación norteamericana, Nicolás Maduro es un acusado de narcotráfico que trabaja en conjunto con disidencias de las guerrillas colombianas de las FARC y el ELN. El gremio de educadores protesta este miércoles en nuestro país en rechazo al reciente aumento salarial que aprobó el régimen venezolano de forma unilateral. El presidente de la Federación Venezolana de Maestros, Orlando Alzuru, aseguró que en nuestro país se viene violentando la convención colectiva de este sector desde el año 2018. Hoy programamos una actividad que consiste en una gran cadena humana a nivel nacional, en los municipios, en las parroquias de toda Venezuela. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, mire, es una forma de protestar, es una forma de decirle al gobierno, mire, señores, ustedes realmente tienen que reconocer el valor que tienen los docentes venezolanos para el desarrollo de este país, el cual han desconocido desde hace mucho tiempo. En primer lugar, porque comenzaron a violentar la convención colectiva desde el año 2018, en septiembre del 2018, cuando hubo la reconversión económica o la reconversión monetaria, que por supuesto pulverizó el salario del trabajador, del educador venezolano, pulverizó sus prestaciones, pulverizó sus ahorros, realmente lo dejó técnicamente en la ruina y por supuesto que nosotros como Federación Venezolana de Maestros, como organización fundamental y gremial en el país, debemos protestar. Alzuru informó que en el mes de octubre introdujeron un pliego conciliatorio en el Ministerio del Trabajo y no han obtenido respuesta. De acuerdo al artículo 478 de la ley, estamos obligados a dar un primer paso de un pliego de peticiones con carácter conciliatorio. Es decir, el carácter conciliatorio. Queremos conciliar con el Ministerio de Todo Turi o con su equipo para que nos diga, bueno, ¿por qué tú no nos pagas el seguro? ¿Por qué razón no nos paga la deuda que tienes del 280% más la recurrencia que tienes con nosotros desde hace años? Entonces, estas cosas, el Ministro del Trabajo debió, de acuerdo a la ley, el 479 de la Ley Orgánica del Trabajo, debió avisarle o comunicarle a las siguientes 24 horas al Ministro del Trabajo que tenía un pliego conciliatorio ahí, cosa que aparentemente no ha hecho porque en el Ministerio de Educación nadie tiene conocimiento de este pliego conciliatorio. Entre tanto, según cálculos de la Cámara de Comercio de la capital del estado Zulia, se necesitan 366 salarios mínimos para cubrir la canasta alimentaria en Maracaibo.
La organización gremial presentó un estudio mensual correspondiente al mes de octubre. La Unidad de Información y Estadística de la Cámara aseguró que una familia de 5 miembros necesita 146.294.968 bolívares para cubrir la compra de alimentos en la ciudad de Maracaibo. El médico infectólogo y miembro del Comité de Expertos de la Asamblea Nacional para el COVID-19, Julio Castro, criticó la posible flexibilización amplia anunciada por Nicolás Maduro para el mes de diciembre. No sé cuáles insumos está utilizando el gobierno para flexibilizar totalmente a finales de año, cuando no se ha acabado la epidemia, aseguró en una entrevista con un medio de comunicación digital. Si tú ves cuál es la capacidad de producción de las vacunas, Pfizer, AstraZeneca, los países, porque China también tiene vacunas, etcétera, etcétera, se calcula que la capacidad de producción a máxima capacidad del año que viene de vacunas va a estar alrededor de unos 2.000 a 3.000 millones de vacunas. Y en el mundo somos 6.500 a 7.000 millones de personas. O sea, parece lógico, claro, que no vamos a tener vacunas para el 100% de la población el año 2021. Y si eso no es así, si no tenemos vacunas por lo menos para el 50-60%, la epidemia no se va a acabar con la vacuna en el 2021. ¿Okay? Va a disminuir los números, va a empezar el proceso de vacunación, porque hasta tanto tú no tengas 60 o 70% de la población con anticuerpos, la epidemia no se va a caer producto de la vacuna. Entonces, vamos a tener un 2021 con protección, debemos tenerlo con protección, con restricciones y con vacunas y con mejoras en la parte diagnóstica. Creo que eso es lo que viene para el 2021. En otras informaciones tenemos que habitantes de las localidades de Zorca y Santa Elena estarían pidiendo apoyo a las autoridades para evitar que delincuentes entren a las viviendas que resultaron afectadas por las fuertes precipitaciones en el estado Táchira, según reportan periodistas en redes sociales. Un motín en la cárcel de Yare dejó saldo de un fallecido. La noche de este martes se presentó un enfrentamiento entre los reclusos por el control del penal y luego intervino la Guardia Nacional Bolivariana, según informó la ONG Una Ventana a la Libertad. La organización aseguró en sus redes sociales que producto de la balacera que se presentó en el interior de la cárcel, la directora del centro penitenciario resultó herida en el brazo derecho. En Estados Unidos, el candidato demócrata y virtual presidente electo de ese país, Joe Biden, recibió llamadas de felicitación de Francia, Alemania, Irlanda y Reino Unido, según informaron medios norteamericanos. Por su parte, el presidente Donald Trump hará su primera aparición pública este viernes desde que el candidato demócrata Joe Biden fue declarado virtual ganador de los comicios presidenciales en ese país. Entre tanto, en palabras del investigador Federico Bocanera, lo que espera Rusia de las elecciones de Estados Unidos está por verse. La gente va finalmente a poder ver lo que está pasando. Rusia, y aquí hay que andar con mucho cuidado, ¿no? Rusia, al igual que los chinos, son herméticos. Hay 3 países herméticos, ¿no? Rusia, China y el Vaticano. Países contra los cuales los analistas, los analiciados, los supuestos expertos se van a estrellar 1000 veces contra esos 3 países, porque son de verdad países que sí saben conservar secretos. Es más, está esa famosa frase de Churchill, el gran conocedor de la historia cíclica, de los ciclos de la historia, que definió a Rusia como un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. ¿Por qué? Porque así son los rusos, pero así también son los chinos, y ni hablar del Vaticano, que eso le dan clases a todo el mundo, ¿no? En Francia, las fuerzas del orden van a reforzar los controles para que se cumpla el confinamiento por el COVID-19 en vigor desde el 30 de octubre, y el gobierno no prevé una relajación de las restricciones como esperaban algunos comerciantes. La CEPAL y la Organización Internacional del Trabajo advierten que el mercado laboral de América Latina y el Caribe tendrá una lenta recuperación tras la pandemia del COVID-19. Los detalles en el siguiente reporte de nuestros colegas de Radio Francia Internacional.
De acuerdo con esos organismos, la actividad económica bajará de 9,1%, un golpe sin precedentes, subrayó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL. La región a nivel macroeconómico está enfrentando la peor crisis en 100 años, con impactos en lo social, en lo productivo, pero lo más relevante es que estos impactos van a durar. En concreto, la pandemia ha dejado sin empleo 47 millones de personas que laboraban en el sector asalariado, a lo que debe añadirse el desplome de un 25% del trabajo informal, un sector que tradicionalmente ha servido de refugio a gran parte de la población. La parálisis parcial o total de varias actividades económicas se tradujo ya en el cierre de 2,7 millones de empresas, en su gran mayoría creadoras de autoempleo o empleo familiar. Aunque los gobiernos de la región han puesto en marcha distintos tipos de programas de ayuda, existe el riesgo que el número de pobres se dispare hasta los 231 millones de personas y que los que caerían en situación de pobreza extrema llegue a 96 millones, es decir, una vuelta a la situación de hace 30 años. La CEPAL y la OIT concluyen que la recuperación de los empleos perdidos tardará al menos una década, un pronóstico explosivo para una región donde millones de jóvenes intentan ingresar al mercado de trabajo cada año y en la que la desigualdad social no deja de crecer. En economía, las bolsas de valores en la región arrojaban resultados mixtos en horas del mediodía. El Dow Jones ganaba más 0,90%, mientras que el S&P 500 perdió menos 0,14% y el Nasdaq menos 1,37%. El índice Bovespa caía menos 0,19%, mientras el S&P Merval ganaba más 1,10% y el S&P BMB más 1,90%. Y en deportes, el entrenador venezolano Rafael Dudamel dio positivo en coronavirus en Chile. El seleccionador criollo fue aislado preventivamente antes de asumir como técnico de la Universidad de Chile. Y en el fútbol inglés, el Manchester United estaría intentando recuperar al delantero portugués Cristiano Ronaldo, según una cadena especializada en deportes. La versión indica que el club galo ya expresó su interés al representante del jugador, Jorge Méndez. Ya para finalizar, tenemos que el medio informativo digital Benepress denunció este miércoles que comisiones del Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN ingresaron nuevamente a su redacción a llevarse todos los equipos. Benepress denunció que, según los abogados en tribunales, no existe ninguna orden, por lo que se podría considerar el hecho como un robo. Recordaron que el lugar fue clausurado por la policía política en diciembre de 2019. Así estamos llegando al final. Que pasen una feliz tarde. Hasta aquí este momento de producirse. RCR 750 AM.